Los perdedores dejan que pase, los ganadores hacemos que pase. Ilia Topuria. Hola, bienvenidos. Vamos a leer un pasaje que es lo que más me ha gustado de este libro, ¿vale? De Miguel Blázquez, un periodista deportivo que ha sacado este interesante libro, ¿vale? Mentalidad Topuria. Así que vamos a por ello. Lo cierto es que me fascina y adoro este caminar de la mano de Dios de gente como Ilia Topuria y todos estos grandes y que pues son grandes referentes y nos han hecho ver que hay una divinidad y algo que está por encima de nosotros en el cual nos podemos sostener. Dice Santiago Ramón y Cajal: si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente. Santiago Ramón y Cajal. Mientras que, según los últimos datos del CIS y la Fundación Ferrer Guardia, los jóvenes españoles son cada vez más ateos. El 57% de las personas entre los 18 y 38 años declaran no creer en ningún poder superior. El único miedo de Ilia Topuria, como confesó en Marca 3 semanas antes de su combate con el Honda Center de Anaheim, es perder la bendición de Dios. Así es, el único miedo, dijo Ilia Topuria, es perder la bendición de Dios. No es ningún secreto que el hispano-georgiano es un devoto creyente. La creencia fue lo que me trajo aquí, espetó. Y Juanma Castaño, el periodista, le preguntó: ¿rezas mucho? Sí, por supuesto que rezo mucho. Claro que sí. Agradezco la vida porque es un regalo cada día que nos despertemos. Muchos se quejan, pero yo lo agradezco. En el vídeo viral Yo lo soñé, compartido en sus propias redes sociales, se ve a Ilia Topuria hablando consigo mismo justo antes de enfrentarse a Alexander Volkanovski y rezando una personalísima oración. Dice así: Dios está conmigo, Él me preparó para esto, Él está conmigo. Me hizo rápido, fuerte, trabajador, soñador, realizador. Es hora de cumplir este sueño. Él ganará esta batalla por mí. Solo ven mi cuerpo, pero Él ganará por mí. Ya lo verán. Fe. No hay miedo. No puedo sentir eso. Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. La victoria es mía. Ya está decretado. Está escrito. Voy a ganar de forma espectacular. Aún más reveladora, si cabe, fue su confesión en uno de sus encuentros con Jordi Wild en The Wild Project en marzo de 2023. Aún faltaba casi un año para que se convirtiera en el campeón del título del peso pluma de la UFC, e Ilia Topuria quiso explicar por qué desde pequeño cree muchísimo en Dios y recordó la anécdota de la oración frente a la iglesia que estaba camino al gimnasio y de esa pizza que él y su hermano desearon y que de repente pudieron comprar con el billete que milagrosamente apareció a sus pies. ¿Cómo puede ser que no exista Dios? Mi hermana y yo siempre contamos esta anécdota. Lo peor es que cuando fuimos a comprar nos dimos cuenta de que teníamos que competir y nos guardamos el dinero. Fue un ejemplo de que Dios me dio
de que muchas veces soñamos con algo que realmente no queremos, ¿vale? Y desde pequeño tengo eso. Puedo, pero no lo hago. Fue un ejemplo de que me dio Dios. Desear algo que realmente no quieres es inexplicable, no, es explicable. Es una enseñanza que me mandó Dios y la vida. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no voy a creer que soy el mejor del mundo si Dios me ha dado todas las señales? Lo único que me queda es confiar, trabajar honradamente, no robar, no quitar, ser humilde, respetuoso, y todo va a llegar a su debido momento. Voy a leerlo nuevamente. Dice, ¿cómo puede ser que Dios no exista? Mi hermano y yo siempre estábamos contando esta anécdota. Lo peor es que cuando fuimos a comprar nos dimos cuenta de que teníamos que competir y nos guardamos el dinero. Cuando fuimos a comprar esa pizza que siempre deseábamos, fue un ejemplo que Dios me dio de que muchas veces soñamos con algo que realmente no queremos. Y desde pequeño tengo eso. Puedo, pero no lo hago. Fue un ejemplo que me dio Dios. Desear algo que realmente no quieres. Claro, entonces parece que los dos hermanos se dieron cuenta de que estaban soñando con algo que realmente pues no querían, ¿vale? Cuando tuvieron esa oportunidad de acceder a esa pizza, pues se dieron cuenta de que Dios le había mandado una señal, ¿vale? Para que tomaran conciencia. Así es. Entonces dice, ¿cómo no voy a creer que soy el mejor del mundo si Dios me ha dado todas las señales? Lo único que me queda es confiar, trabajar honradamente, no robar, no quitar, ser humilde, respetuoso, y todo va a llegar a su debido momento. El Dios de los georgianos, para comprender la religiosidad del luchador, hay que recordar su doble nacionalidad. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España, explicó en una entrevista con ESPN. Aunque nació en Alemania y despuntó en nuestro país, el matador vivió desde los 7 años a los 15 años en Georgia. La fe que profesa es en la mayoría de la antigua República Soviética. Tal como ha explicado en algunas intervenciones, se define como cristiano ortodoxo. Con más de un 72% de la población entre sus fieles, el cristianismo ortodoxo es la religión mayoritaria del país. Fundada en el siglo I por San Andrés, llamado el primer apóstol. Entonces el cristianismo ortodoxo, fundado en el siglo I por San Andrés, llamado el primer apóstol, la Iglesia Apostólica Ortodoxa Autocéfala de Georgia es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Y en el siglo IV, esta versión del cristianismo fue adoptada por la religión del Estado, lo que la convirtió desde entonces en parte de la identidad nacional georgiana. Una fe propia ha proporcionado al pueblo un fuerte sentido de comunidad a lo largo de los numerosos periodos de ocupación extranjera. Con entre 225 y 300 millones de fieles en todo el mundo, la comunión ortodoxa difiere de la católica romana principalmente en el estatus conferido al Papa. Si bien los ortodoxos le reconocen cierta autoridad al sumo pontífice, rechazan su supremacía sobre la Iglesia en su conjunto y la idea de que sus decisiones son infalibles y vinculantes. Sin embargo, ambas religiones coinciden en cuestiones como la existencia de las tres formas de Dios, el Padre en el cielo, el Hijo Jesucristo en la tierra y el Espíritu Santo en todas las partes. La naturaleza, a la vez humana y divina, de Jesucristo y la devoción de María como Madre de Dios
Ilia Topuria no escatima en palabras de adoración y gratitud cuando habla de Dios y dice: para mí lo supone todo. Dios ha sido el que me ha dado una identidad, el que me da la paz y la calma en los momentos que más necesito, porque acudo a Él y solamente pongo mi fe en todos los propósitos que Él tiene para mí. Me considero un hijo suyo. Entonces, si mi Padre es el dueño de todo, yo soy el heredero. Así que considero que, en parte, el mundo me pertenece. ¿Por qué no? Voy a volverlo a leer. Dice Ilia Topuria: para mí lo supone todo. Dios ha sido el que me ha dado una identidad, el que me da la paz y la calma en los momentos que más necesito, porque acudo a Él y solamente pongo mi fe en todos los propósitos que Él tiene para mí. Me considero un hijo suyo. Entonces, si mi Padre es el dueño de todo, yo soy el heredero. Así que considero que, en parte, el mundo me pertenece. ¿Por qué no? Y es así como lo explicó a los periodistas que lo esperaban a su llegada al aeropuerto de Barajas tras derrotar a Polskanowski. En una entrevista para el HuffPost, Topuria aseguraba: Dios siempre ha existido en mi vida, desde el día que nací. Hemos pasado muchísimos momentos duros, pero Él fue el único que estaba a mi lado, el que nunca me dejó de rendirme. Fue Él quien siempre me iluminó el camino y me dio las oportunidades de alcanzar todo lo que me había propuesto. Él te dice: ten la fe en mí, confía en mí y todas las cosas buenas te pasarán. ¿Y qué derecho tengo de no hacerlo? ¿A quién voy a creer si no le creo a Él? Dios siempre ha existido en mi vida desde el día que nací. Hemos pasado muchísimos momentos duros, pero Él fue el único que estaba a mi lado, el que nunca me dejó rendirme. Fue Él que siempre me iluminó el camino y que me dio las oportunidades de alcanzar todo lo que me había propuesto. Él te dice: ten fe en mí, confía en mí y todas las cosas buenas te pasarán. ¿Y qué derecho tengo de no hacerlo? ¿A quién voy a creer si no le creo a Él? El Dios de Topuria. Por realidad entiendo lo mismo que por perfección. Por realidad entiendo lo mismo que por perfección. Escribió el filósofo Baruch Spinoza. Según él, creer en Dios implica una completa aceptación de lo que sucede. Dado que Topuria no solo obedece y siente, sino que se atreve a pedir, sabedor de que providencialmente se os dará, se puede conjeturar que el Dios en el que cree Ilia Topuria incluye entre sus atributos la noción apuntada por Santiago Ramón y Cajal al principio de este capítulo. Si Dios ha dejado en nosotros un rasgo, ese es el de la voluntad. Ante estas sentidas manifestaciones de fervor religioso, surge la cuestión de cómo es posible que un hombre que comulga con una de las ramas más antiguas del cristianismo sintonice a la vez con las últimas tendencias de TikTok y su Delulu is de Solulu. La respuesta podría estar en el hecho de que hay personas que no encuentran ningún tipo de incompatibilidad entre la palabra de Dios y la ley de atracción. En la Biblia, 1 Juan 5, 14, 15, se puede leer: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escuchará. Y sabemos que si escucha cualquier cosa que le pidamos, tenemos lo que hemos pedido. Otro aspecto que Topuria parece tener en cuenta, además de esta necesaria sintonía entre sus deseos y los de Dios, es el de no pecar de codicia. En Hebreos 13:5
La Biblia dice: mantén tu vida libre del amor al dinero. Como Topuria le dijo a Jordi Wild, yo nunca en mi vida me he enfocado en ganar dinero. Me he enfocado en ser feliz. Y la felicidad atrae todo ese tipo de cosas que tú has soñado en tu vida. Dios y el deporte. Topuria no es el primer deportista que se declara creyente. Ni siquiera es el primer luchador de fama global. Soy boxeador por la voluntad de Dios, por eso soy bueno, repetía a sus entrevistadores Muhammad Ali. Soy boxeador por la voluntad de Dios, por eso soy bueno, decía Muhammad Ali, cuyo carisma parece haber heredado el hispano-georgiano, como hemos señalado. Como ellos, el boxeador y político filipino Manny Pacquiao siempre atribuyó al favor divino sus victorias en el ring. Creo que la fuerza viene de arriba. Por eso me encomiendo a Dios antes de mis peleas. Si Dios está conmigo, nadie puede estar en mi contra. El legendario boxeador es estadounidense Evander Holyfield, varias veces campeón mundial tanto del campeonato peso pesado como del crucero, llegó a confesar que la palabra de Dios me estabiliza. Él dice que tus palabras y tribulaciones te hacen quien eres. Así que puedes ver toda mi historia como la forma en que soporté y superé las experiencias con las que Él me puso a prueba. El luchador Anderson Silva comparte con Topuria disciplina de artes marciales mixtas y fe. Y dice: creo que Dios me dio el talento y la oportunidad y ha puesto a las personas adecuadas en mi camino para que pueda llegar a donde estoy. Lo que la gente a veces olvida es que Dios está por encima de todo. No dejé de pensar en Él ni un momento y no me decepcionó. Por supuesto que tenemos que entrenar y todo, pero es muy importante tener fe. Recuerdo haber levantado la vista entre rounds y pedirle que guiara mis movimientos, y Él me iluminó. Cualquiera que presenció la pelea pudo ver que todo estaba perdido y solo faltaban 2 minutos para el final. Sentí una presencia muy fuerte de Dios y eso fue importante. Fuera del cuadrilátero, la lista de deportistas de élite que han confesado su fe en un poder más grande que ellos mismos es inmensa. Por ejemplo, la profunda fe cristiana del mítico jugador de baloncesto Kobe Bryant quedaba clara en frases como: Dios es grande, nada más simple que eso, hermano. Puedes ser consciente de ello todo lo que quieras, pero hasta que no coges esa cruz que no puedes cargar y Él la carga por ti y carga contigo y con tu cruz, bueno, entonces lo sabes. Voy a repetir esto que me ha encantado, que dice Kobe Bryant, con esta frase: Dios es grande, nada más simple que eso, hermano. Puedes ser consciente de ello todo lo que quieras, pero hasta que no coges esa cruz que no puedes cargar y Él la carga por ti y carga contigo y con tu cruz, bueno, entonces lo sabes. Lionel Messi también es un confeso creyente. Casi al final de mi carrera y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional, se lo agradezco todos los días de mi vida, porque todo lo que me dio siempre, no le puedo pedir nada más. Gracias a Él tengo todo asegurado. Voy a repetir: casi al final de mi carrera, dice Lionel Messi, y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional, se lo agradezco todos los días de mi vida por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más,
Gracias a Él tengo todo. Y Serena Williams, otro mito, en este caso del tenis, explicó: no me gusta perder en nada. Sin embargo, mi mayor crecimiento ha sido gracias a las victorias. Mi mayor crecimiento no ha sido gracias a las victorias, sino a los reveses. Si ganar es la recompensa de Dios, entonces perder es como Él nos enseña. Repito, Serena Williams explicó: no me gusta perder en nada. Sin embargo, mi mayor crecimiento no ha sido gracias a las victorias, sino a los reveses. Si ganar es la recompensa de Dios, entonces perder es como Él nos enseña. También Usain Bolt, el velocista jamaicano ejemplar tanto por sus récords mundiales como por su humildad, algo notorio en los numerosos vídeos en los que interactúa con admiradores y utilleros, ha hablado en varias ocasiones de su fe y dice: quiero agradecer a Dios que todo lo que ha hecho por mí, porque sin Él nada de esto sería posible. También la gimnasta estadounidense, Simone Biles, considerada una de las mejores de todos los tiempos, también ha hablado abiertamente sobre su fe, de una manera que inevitablemente nos recuerda a las palabras pronunciadas por Tupuria: si Dios te está haciendo esperar, prepárate para recibir más de lo que pediste. Tuiteó Biles en 2017. Incluso en un país como el nuestro, donde la religiosidad es un tema casi tabú en según qué sectores, hay buenos ejemplares de deportistas de élite desacomplejadamente creyentes, como Ruth Beitia, la única atleta española con un oro olímpico, ha declarado: le doy gracias a Dios todos los días. Claro que rezo, como cristiana y católica que soy. Por su parte, a su regreso a España tras lograr la medalla de oro olímpica en los Juegos de Río, Carolina Marín escribió en sus redes: promesa cumplida, visita a la Virgen del Rocío y medalla pasada por su manto. Y la nadadora Mireia Belmonte, otra campeonísima, Patria, confesó a la revista Misión que desde pequeña se apoya en su fe en Dios. Forma parte de mi esfera más personal e íntima. Cuando fue a competir en los Juegos de Río, puso en un mensaje del móvil: Dios me dará fuerzas para que todo vaya bien. Motivos por los que el binomio fe-deporte funciona. Motivos por los que el binomio fe-deporte funciona. Los anteriores ejemplos de deportistas de carreras sobresalientes que han hablado públicamente sobre su fe en Dios y de cómo esta ha influido en sus trayectorias deportivas y en su vida personal pueden dar alguna pista de por qué, tanto en la vida como en la competición, es enormemente positivo tener confianza en un poder superior. Si bien es altamente improbable que la ciencia demuestre de forma convincente la existencia o inexistencia de Dios, sí hay diversos estudios que revelan las posibles ventajas psicológicas que podemos obtener de confiar en que un benefactor todopoderoso está de nuestro lado, especialmente en los deportes de competición. El Colegio de Psicólogos de Argentina señalaba que, aunque la psicología y la teología tienen enfoques diferentes, ambas disciplinas comparten un objetivo común: el bienestar y la felicidad del individuo. La psicología puede ser una herramienta útil para comprender y abordar los aspectos psicológicos de la experiencia religiosa y viceversa. Alex Núñez habla de que la fe y la espiritualidad son creencias. Si esa fe te permite tener más confianza,
motivación y autoestima, entonces te va a ayudar. Si esa creencia genera sentimientos negativos, te va a restar. Hay una fórmula muy fácil que lo representa. A grandes rasgos sería la siguiente. Performance del deportista es igual a rendimiento menos interferencias. O sea, performance del deportista es igual a rendimiento menos interferencias. Según esta fórmula, explica Núñez, si tu rendimiento es de 8, pero tienes interferencias como por ejemplo nervios, vas a tener una performance de como máximo 6. Si no sufres esas interferencias y tienes una espiritualidad que te da un plus, entonces no solo te vas a restar, sino que te vas a beneficiar y a aumentar tu rendimiento. Beneficios altamente positivos de la religiosidad. En función de todo lo anterior, podemos afirmar que los deportistas que creen en Dios o en cualquier otro poder superior y benévolo suelen obtener de esa religiosidad algunos beneficios que se podrían resumir en fuente de fortaleza y esperanza, sentido de propósito y significado, ética y valores, capacidad de autosuperación hasta en condiciones extremas, comunidad y red de apoyo espiritual, gratitud, conexión trascendental con el propio cuerpo y medio ambiente. Bien, entonces, en función de todo lo anterior, podemos afirmar que los deportistas que creen en Dios o en cualquier otro poder superior y benévolo pueden obtener de esa religiosidad algunos beneficios que se podrían resumir en fuente de fortaleza y esperanza. Nada está asegurado en la vida de un deportista. Por mucho talento natural, fuerza mental y disciplina que tenga, debería enfrentarse a lesiones, derrotas, presión, rivales o simplemente haters, según Andrew Sim, expresidente del Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido. En momentos de dificultad, la fe proporciona consuelo y la convicción de que no estamos solos. Es la fuente de fortaleza y esperanza. En cuanto al sentido del propósito y significado, como hemos visto, de Brian a Bolt, pasando obviamente por Topuria, son muchos los deportistas que atribuyen sus habilidades atléticas a Dios, lo que puede ser un determinante factor de motivación. Asumir que lo que se pone es un don divino y no una causalidad biológica suele conllevar la sensación de responsabilidad, de que a menudo se traduce en el deber de usar ese talento y las oportunidades providencialmente proporcionadas de la manera más positiva posible. Ese es el sentido del propósito y significado. En cuanto a la ética y valores, a pesar de los miles de ejemplos diarios de corrupción y peores delitos en el seno de muchas instituciones religiosas, es indiscutible que la mayoría de las religiones del mundo se articulan no solo en torno a la fe, sino también alrededor de un sistema de valores éticos como la honradez, el respeto, la humildad y la gratitud. Estos valores, correctamente aplicados en el ámbito del deporte, pueden convertir a un atleta en un ejemplar en todas las aceptaciones del término. Es la ética y los valores. Y la capacidad de autosuperación hasta en condiciones extremas. En 1919, Sir Ernest Shackleton explicó que en el más duro tramo de su titánica expedición imperial transantártica sintió que a él y a sus hombres, quienes también lo percibieron, les acompañaba y alentaba la presencia casi corpórea de un compañero inexistente que los impulsaba a seguir adelante. Desde entonces, este fenómeno ha sido llamado por la psicología el síndrome del tercer hombre, y muchos supervivientes
en condiciones extremas lo han experimentado. La convicción de que hay una presencia en busca nuestro mayor bien, que busca nuestro mayor bien y nos impulsa a superar las dificultades, puede ser la explicación de que muchos deportistas creyentes busquen superarse a sí mismos y perseveren a pesar del dolor, la fatiga y las adversidades. Es la capacidad de autosuperación hasta en condiciones extremas. La comunidad y red de apoyo espiritual, como veremos en el capítulo dedicado a la importancia de mantener unas buenas relaciones sociales, que es sin duda una de las claves del éxito de Topuria, profesar una religión también contribuye a tener una sensación de pertenencia. No solo ayudaría a los deportistas a sentirse acompañados por estos creyentes, sino que esa sensación de cooperación la sienten en momentos de soledad y altibajos emocionales. La religión, bien entendida, crea también una mayor sensación de camaradería y solidaridad entre atletas. Es la comunidad y red de apoyo espiritual. En cuanto a la gratitud, no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Decía Cicerón, los deportistas que agradecen a Dios su talento y sus oportunidades se benefician de una de las mejores herramientas psicológicas de las que el ser humano dispone, la gratitud, que contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afrontamiento de las crisis, y puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida y el estrés, según el informe Escucha Primero de la ONU. Es la gratitud. Conexión trascendental con el propio cuerpo y el medio ambiente. El binomio deporte-fe proporciona a los deportistas de cualquier nivel una mayor conexión espiritual en su propia anatomía y más compasión por la naturaleza, al comprender que ambos, su cuerpo y el medio ambiente, son una expresión divina a la que honrar. Es la conexión trascendental con el propio cuerpo y el medio ambiente. Maravilloso, ¿verdad? Y los beneficios de la espiritualidad en nuestra vida y lo bueno que es estar alineado. ¿Es posible que un ateo consiga creer? La gran disyuntiva de la fe es una cuestión tan íntima que solo uno mismo puede responder a esa pregunta. Algunas de las grandes mentes que a una inteligencia crítica ha sumado una profunda fe han intentado aconsejar a los escépticos. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, aborda el asunto en El problema del dolor, en el que reflexiona cómo es posible creer en Dios a pesar de todas las catástrofes que acompañan a la vida humana. Entre sus consejos está el de redefinir nuestro concepto de Dios. No podemos concebir a Dios como un abuelo benevolente y permisivo, sino como un padre que, porque ama a sus hijos, quiere perfeccionarlos. Por su parte, Sigmund Freud desarrolló de su ateísmo, si bien creía que las religiones son todas ilusiones, no admiten pruebas y nadie puede ser obligado a considerarlas verdaderas o a creer en ellas. También observó que los seres humanos extraían un inmenso poder de sus creencias gracias a un mecanismo parecido al placebo. Se obtiene esa fuerza del hecho de que coincide con nuestros deseos instintivos. También expresó que
Aunque equivocadas, las personas espirituales cuentan con cierto blindaje psiquiátrico, el verdadero creyente está en alto grado protegido contra el peligro de ciertas enfermedades neuróticas. Al aceptar la neurosis universal, se ahorra la tarea de formar una neurosis personal. Voy a repetirlo. Dice, también expresó que, aunque equivocadas, las personas espirituales cuentan con cierto blindaje psiquiátrico, el verdadero creyente está en alto grado protegido contra el peligro de ciertas enfermedades neuróticas. Al aceptar la neurosis universal, se ahorra la tarea de formar una neurosis personal. En cualquier caso, este libro no pretende convencer a nadie de la existencia de Dios, ni puede hacerlo, solo refleja la creencia que Ilia Topuria le profesa y las ventajas que recibe de esta fe. Si en el apartado anterior hemos examinado los dividendos que la fe proporciona al deportista, ahora vamos a constatar los beneficios avalados por la ciencia que cierta espiritualidad puede ofrecer a cualquier ser humano. ¿Puede la religión mejorar tu vida? Tu salud mejorará. Son muchos los estudios que han demostrado la positiva relación entre espiritualidad, por emplear un término que equivalga a fe que no despierte tanta animadversión, y salud. Por ejemplo, un metaanálisis publicado en Journal of Religion of Health en 2019 examinó varios estudios sobre la religión, sobre la relación entre la religiosidad espiritual y la salud cardiovascular, y descubrió que la fe estaba asociada con un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón y una mejor recuperación después de accidentes cardiovasculares. Las personas con algún grado de espiritualidad también experimentan una menor presión arterial que las que no tienen ningún grado de fe, según un estudio publicado en Psychosomatic Medicine en 2001. O sea que tu salud mejora. También reducirás los niveles de estrés y ansiedad. Varias investigaciones han detectado una correlación entre paz mental y espiritual, incluidas sus versiones no religiosas como la meditación y el mindfulness. Según un estudio realizado por la Universidad de Toronto, comparados con los no creyentes, los participantes religiosos mostraron una actividad significativamente menor durante la prueba en la corteza cingulada anterior del cerebro, un área que nos ayuda a modificar el comportamiento señalado cuando son necesarios el control y la atención, normalmente como resultado de algún hecho que nos produce ansiedad, como el cometer un error. La conclusión del estudio era que creer en Dios puede bloquear la ansiedad y minimizar el estrés. Por otro lado, según un metaanálisis publicado en el Journal of Affective Disorders en 2013, creer en Dios podría mejorar la afectividad en los tratamientos a corto plazo de las enfermedades mentales. En la investigación en la que participaron 159 pacientes psiquiátricos, se evaluaron los niveles de depresión, bienestar y la intención de autolesionarse, y se compararon los resultados de los participantes que creían en Dios con los que no eran creyentes. La creencia en Dios era significativamente mayor entre quienes respondieron al tratamiento respecto a los que no. Podrías vivir más. En la Universidad Estatal de Ohio se realizó un curioso análisis. Se estudiaron más de 10.000 esquelas a lo largo de todos los Estados Unidos para determinar si las personas religiosas habían vivido más años que las que no lo eran. La afiliación religiosa tuvo un efecto casi tan fuerte sobre la longevidad como el género.
asegura Laura Guayace, una de las conductoras de la investigación publicada en la revista Social Psychological and Personality Science. Muy bien, pues esto ha sido todo el capítulo dedicado a la fe y a Dios. Trasquito leído de este libro. Espero que os haya gustado y por favor suscribiros al canal, compartir y un saludo para todos. Bendiciones, disfrutar y ser felices. Adiós.